La etapa comprendida entre 1737 a 1750 se caracteriza por el florecimiento y consolidación de la prensa española. Es un periodo en el que se palpa la juventud e inexperiencia de los diarios, que toman como ejemplo el estilo francés. El diario de los literatos será el estandarte de la prensa nacional y en él se criticarán todas las obras literarias que se publiquen en España. Además, destacarán publicaciones más antiguas como la Gaceta de Madrid o la traducción del noticiero francés El Mercurio Histórico y Político. La Ilustración es la época de la filosofía occidental que ocupó buena parte del siglo XVIII y que influyó en la vida cultural, científica e intelectual de los habitantes de Europa y América, basando en la razón como la fuente primordial de legitimidad y autoridad. Esta corriente de pensamiento se desarrolló simultáneamente en Francia, Gran Bretaña, Alemania, los Países Bajos, Italia, España, Portugal y las colonias americanas, en donde brotó por primera vez con repercusión política en 1776, cuando se independizaron las 13 colonias del Imperio Británico, formando los Estados Unidos de América. La mayoría de Europa fue cautivada por estas ideas que cambiarían el curso de la historia occidental. De esta manera, los autores del Bill of Rights, los de la Declaración de Independencia Americana, los de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y los de la Constitución Española de 1812, estaban motivados por los principios de la Ilustración. Pero la Ilustración no fue un único movimiento o escuela de pensamiento, sino que muchos pensadores del siglo XVII y las corrientes que seguían eran en ocasiones mutuamente contradictorias y divergentes. En realidad, la Ilustración era más un conjunto de valores que un conjunto de ideas. Su núcleo estaba formado por el pensamiento crítico al que sometían a las instituciones tradicionales, principios morales, costumbres y una fuerte creencia en la racionalidad y en la ciencia. La Ilustración es la fuente de las ideas críticas, tales como la importancia de la libertad, la democracia y la razón como los principales valores de la sociedad. Esta visión mantiene que si se defienden esos valores se llegará al mercantilismo y capitalismo económico, al método científico, a la tolerancia religiosa y a la organización de estados bajo una república democrática. Pero el verdadero cambio de esta época surgió al aplicarle la lógica a cualquier tipo de problema. Dejando a un lado el trasfondo del pensamiento de la Ilustración, en esta época se libraron muchas guerras entre las diferentes potencias europeas. La burguesía empezó a tener más control en las ciudades, su presencia se incrementó en las urbes y su influencia fue exponencial. A finales del siglo XVII, este grupo controlaba completamente la producción cultural de los burgos y tener un poder económico suficiente como para conseguir que los monarcas quitasen aranceles a la hora de exportar mercancías para que pudiesen obtener más beneficios. Como conclusión, podemos destacar que durante este periodo se establecen las bases que consagrarán el cambio que se considera tan drástico de la Revolución Francesa. Analizando de cerca los grandes hechos entre 1737 y 1750, podemos ver cómo esta revolución no fue algo espontáneo ni brusco, sino que las ideas fraguadas lentamente con la suma de las aportaciones de grandes pensadores calaron en la sociedad que en el momento oportuno, cuando peores fueron las condiciones y más pesimismo corría entre los habitantes de un país en crisis como Francia, pusieron en práctica las teorías, pero que en ningún caso fueron inventadas o decididas sobre la marcha, sino que se sostenían en el tiempo sobre tratados de filosofía, ensayos y academias dedicadas al estudio de estos y otros temas. En España, el siglo XVIII comienza con el establecimiento de la Casa Real Borbónica, procedente de Francia, que se había coronado tras la Guerra de Sucesión. Entre otras medidas, llevó a cabo la abolición de los fueros provinciales, la centralización del Estado y nuevo modelo de administración territorial que configuraba al Estado español en un territorio de provincias que, aunque contaba con su propio ayuntamiento y sus mandatarios, estos debían responder ante el gobierno central. Felipe V inaugura una época de recuperación y renovación en todos los aspectos, político, económico, social y cultural. Se refuerza el poder central y se impone como forma de gobierno el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Los ilustrados eran una minoría de notables intelectuales que en sus escritos señalaron las causas de los males del país y propusieron soluciones a estas. Aunque los proyectos reformistas chocaron con los grupos más conservadores, los cambios fueron muchos y a mejores.
representaban un profundo rechazo al dogma religioso imperante de la época, en el que el clero representaba uno de los estamentos más poderosos socialmente. Por ello, la cuestión religiosa empezó a cuestionarse, considerándola incluso un obstáculo para el avance social, ya que representaba la intolerancia social ante cualquier tipo de modernización. El impulso de estas ideas vino de la mano de la publicación, gracias a la imprenta, de la enciclopedia ideada por Diderot y de D'Alembert. En ella, filósofos y pensadores impulsaban la investigación de la naturaleza, el desarrollo científico-técnico, la educación y la difusión de conocimientos. Pero sobre todo, se interesaba por un nuevo planteamiento político de carácter liberal. De esta nueva concepción nace el denominado hombre de las letras, que posee una actitud firmemente crítica ante la tradición social que ha heredado. En España, las ideas ilustradas eran representadas en una minoría culta formada por burgueses, funcionarios y nobles, que se interesaban por la reforma y la reactivación de la economía y representaba una crítica moderada a algunos sectores de la realidad social del país. Esta nueva reflexión acerca del hombre como sujeto social y político penetró en España mediante la introducción de libros franceses traducidos al castellano. Se trataba de libros y folletos de publicación clandestina, que trataban las ideas que exponía la enciclopedia. A esto hay que añadir el cambio de costumbres entre la nobleza española, que comenzó a viajar por Europa y que se vio enormemente influenciada por la corte francesa. Una de las figuras importantes en este proceso fue la de Feijóo, teólogo caracterizado por su actitud racionalista y tolerante. Su obra se centró en la crítica a los prejuicios tradicionales y la divulgación de las ideas científicas expuestas por Newton, quien describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica. También en este periodo, fruto del florecimiento de las artes y las letras, surgieron las principales academias. La influencia francesa se reflejó en que los monarcas españoles se convirtieron en firmes protectores de las artes y las letras. La sociedad burguesa, compuesta por nobles y mercantilistas, empezó a interesarse por todas las vertientes de la cultura, fruto de la influencia francesa que impulsaron los ilustrados. La literatura es sinónimo de cultura. Los géneros que destacan son el ensayo, la prosa didáctica, el artículo periodístico, los libros de viajes, los epistolarios, mientras disminuye el interés por las obras imaginarias. La lírica entra en crisis. Ya entre los años 1737 y mediados de los años 50 tendrá lugar lo que hoy conocemos como la tragedia neoclásica. Centrándonos en sus inicios, tendrá una especial relevancia la Academia del Buen Gusto. A partir de aquí, el movimiento neoclásico inicia sus primeros pasos en España. La Academia del Buen Gusto será el organismo cultural y literario que refleja el nuevo carácter del siglo de las luces, al mismo tiempo que conserva la tradición de la antigüedad clásica. Su estructura organizativa es jerarquizada. Sus miembros se someten a unas reglas o estatus elaborados internamente. Cuenta con la presencia de un protector o mecenas, generalmente perteneciente a la nobleza. Utiliza seudónimos para denominar a sus integrantes. En las sesiones de reunión se practica la conversación literaria, se leen poemas y se celebran certámenes donde los integrantes competían entre sí. Los grandes autores de esta etapa serán Ignacio de Luzán, Blas Nazarre, Agustín de Montiano y Luis José Velázquez. Estos 4 escritores formaron una asociación privada en la que compusieron tratados teóricos en torno a la poesía en general, a la poesía dramática y al género trágico. Funcionaba a modo de tertulia, de un foro de debate y de intercambio de ideas teóricas, de poemas, discursos e incluso lecturas de obras teatrales. Este movimiento estará muy ligado a la publicación del Diario de los Literatos. Emerge un nuevo teatro que cuenta hechos sucedidos a príncipes y nobles, nunca de clases inferiores. Utilizan la tragedia para liberar al pueblo de sus pasiones, con una intencionalidad plenamente didáctica, es decir,
intenta servir de ejemplo para el pueblo. Los contenidos que se tratan son referidos al amor, al honor, las relaciones paterno-filiales, la libertad, la patria, el Estado, la monarquía o el destino. España sufrirá una transformación gracias a la entrada de corrientes artísticas extranjeras, que propician el cambio en el gusto artístico. Los artistas recién llegados introducen en España manifestaciones propias del clasicismo francés y el barroco clasicista italiano, en tiempos en que los artistas españoles estaban inmersos en el barroco nacional, aunque este se mantendrá hasta finales de siglo.